Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Allá en la negrura, más allá del borde de los sistemas estelares civilizados, un coloso silencioso emergió del hiperespacio como un fantasma despertando de un largo y amargo sueño. Sin anuncios, sin señales, sin balizas diplomáticas, solo acero, motores y calor, avanzando lento y firme hacia el límite del territorio Noron. La oficial de sensores en el puente de mando del Velari Prime, una nave perteneciente a la coalición de especies iluminadas, parpadeó 2 veces ante su panel. Comandante, podría querer ver esto. El comandante Trell se apartó de su interfaz y se acercó. Era un veterano del conflicto de Aldrex. Sereno, siempre racional. No parpadeaba con facilidad. Ahora parpadeó. Amplía, dijo. La imagen se agudizó. El objeto que se aproximaba no era un simple naufragio o el fantasma de un contrabandista. Era militar, feo, humano. Una fortaleza larga y dentada, pintada de negro, con cubiertas de artillería expuestas y placas de blindaje en capas que parecían soldadas a mano en un garaje, pero que probablemente podrían soportar el impacto de un meteoro sin inmutarse. Las marcas en el casco no eran elegantes. Estaban talladas, marcadas a fuego con pintura rojo oscuro. EHS Barsav. Dominio terrano. Debajo de eso, un mensaje escrito en una escritura terrana arcaica y tosca. No hablamos, ganamos. Trell retrocedió. Alerta máxima. Activen escudos. Avisen al consejo. Alerta roja en todo el sector. Se apresuraron. Demasiado tarde, porque el Barsav no redujo la velocidad. En las entrañas del buque de guerra terrano, el comandante Raylen Hurst estaba en la cubierta de proa como un lobo al borde del bosque. Ya no necesitaba dar órdenes. La tripulación sabía qué hacer. No eran políticos de uniforme. Eran asesinos criados en la última guerra real de la Tierra. 5 minutos para el contacto, dijo Barro, su técnico de armas. Tenía un solo ojo, nada de pelo y un odio por los alienígenas que ardía más profundo que cualquier doctrina. Raylen asintió una vez. No esperen a que disparen primero, dijo. No vinimos hasta aquí para hacer preguntas. No era personal. Ya no. Era supervivencia. La humanidad había sido ignorada cuando suplicó unirse a la red galáctica. Se rieron de ellos, los llamaron primitivos. Así que la Tierra guardó silencio durante 50 años. Habían construido en silencio. Habían entrenado en silencio. Ahora estaban de vuelta, y el primer mensaje estaba a punto de escribirse con sangre y fuego. El Velari Prime los contactó repetidamente. Incluso intentaron hablar en terrano estándar, que no se había usado en casi un siglo. Aquí el comandante Trell del crucero Prime de la coalición. Identifiquen su propósito o nos veremos forzados a... Una sola ráfaga cortó el espacio. El cañón espinal del Barsav, una monstruosidad de ingeniería cinética, rugió una vez y arrancó el puente blindado del Prime como si estuviera hecho de papel. Raylen no parpadeó. No se regodeó. No dijo una palabra. El buque de guerra se deslizó hacia adelante, sus armas cobrando vida. Sin transmisiones, sin piedad. La flota de la coalición se movilizó, pero la verdad les cayó como un balde de agua fría. No era una nave renegada. Era una declaración. Raylen permaneció en silencio mientras su tripulación observaba el mapa táctico holográfico iluminarse con amenazas entrantes. 6 naves de la coalición, un buque humano. No importaba. Esto es lo que querían, murmuró Raylen casi para sí mismo. Nos menospreciaron durante demasiado tiempo. Ahora les daremos algo que temer. Y en ese silencio frío y brutal, comenzó la venganza de la Tierra. No con negociaciones, sino con guerra.
El cielo sobre el sistema Noron se iluminó como si el infierno se hubiera abierto. El Velari Prime había desaparecido. Solo quedaban pedazos, dando tumbos por el vacío. Su última transmisión se cortó a mitad de frase, todavía tartamudeando en las comunicaciones cercanas como ruido roto, estática y el débil sonido de un grito. Los otros buques de la coalición, conmocionados por la primera ráfaga, dudaron. Eso fue todo lo que el Barsab necesitó. Objetivos marcados. 4 cruceros, 2 corbetas ligeras aproximándose a velocidad de intercepción, informó Barro, sus dedos danzando sobre la consola de armas. Todavía creen que vamos de farol. No nos conocen, dijo Raylen, acercándose a la pantalla de mando en el centro de la cubierta. Su voz era baja, fría, sin emociones. Recuerda celos. No gritó. Raylen Hurst nunca lo hacía. Hombres como él no lo necesitaban. Cuando daba la orden, todos obedecían, no por el rango, sino por lo que había hecho, por lo que era capaz de hacer. Había historias sobre lo que pasó en la estación Titán, lo que les hizo a las colonias de asaltantes en el cinturón lejano. Algunos decían que ejecutó a piratas que se rendían con un clavo de riel en la garganta. Otros susurraban que quemó vivo a un traidor en un compartimento de carga sellado, solo para dar ejemplo. Nadie le preguntó nunca a Raylen si esas historias eran ciertas. Lo eran. Secuencia de fuego, dispersión total, dijo Barro, lanzando lanzas cinéticas y dardos de riel. La tripulación se sacudió con la repentina vibración de los cañones principales del buque de guerra disparando. No eran rayos de energía, ni láseres o PEM de precisión, sino proyectiles, metal real, velocidad real, daño real. Era una vieja doctrina terrana. Si quieres algo muerto, golpéalo tan fuerte que olvide que alguna vez existió. 2 naves de la coalición fueron partidas por la mitad por la primera andanada. Una corbeta intentó girar, sus alas de plasma brillando, pero fue demasiado lenta. Un enjambre de proyectiles de cañón automático atravesó su parte trasera, rompiendo su núcleo de motor en una floración de llamas azules. No están devolviendo el fuego, murmuró alguien. Se están retirando, dijo Raylen secamente. Cobardes. Pero no era cobardía. Era confusión. Miedo. No eran piratas o carroñeros de la franja. Eran orgullosos buques militares de alto rango de la coalición de especies iluminadas. Nunca habían perdido una batalla. Ni siquiera esperaban una. Pensaban que los humanos todavía luchaban por establecer una colonia estable en Marte. Y ahora, un acorazado del dominio terrano desmantelaba su escuadrón como una manada de lobos rabiosos despedazando corderos. Raylen se giró hacia la estación de comunicaciones. ¿Habrán canal, banda ancha, todas las frecuencias? Sí, comandante. No esperó el protocolo. No pidió permiso. Aquí el comandante Raylen Hurst del buque de guerra Barsab del dominio de la Tierra. Su voz resonó en todos los canales de comunicación civiles y militares del sistema Noron. No somos diplomáticos. No somos invitados. No estamos aquí para parlamentar. Una pausa. Silencio. Un instante lo suficientemente largo como para que las palabras calaran. Somos la cuenta pendiente que ignoraron. Somos la voz de la tierra y hablamos a través del fuego. Pueden correr. Pueden esconderse o pueden luchar. Pero sepan esto. Se inclinó más cerca del transmisor. Su voz descendió a un gruñido bajo. Hemos terminado de arrodillarnos. Cortó la comunicación. A través de la galaxia, miles de sistemas captaron el mensaje. En las agujas de marfil del Consejo Real Besián, los dignatarios enmudecieron. En las torres cristalinas del Senado Teller, las reuniones se detuvieron. En los lejanos confines helados de la República Gire, los generales se levantaron de sus sillas y miraron a las estrellas con un temor silencioso. La humanidad ya no pedía unirse al pliegue galáctico. No estaban llamando a la puerta. La habían derribado de una patada con una bota envuelta en pólvora. De vuelta a bordo del Barsab, la batalla había terminado por ahora. Las 6 naves de la coalición yacían destrozadas en el vacío. Uno de los pecios más grandes todavía venteaba atmósfera y cápsulas de escape. Pequeños ataúdes de metal a la deriva sin rumbo.
Raylan no ordenó su destrucción, no por piedad, sino porque no valían la munición. Fijen rumbo a Noron Prime, dijo. Estarán reuniendo una flota para defender el planeta. Ya estamos recibiendo señales, dijo Barro. Están preparando redes de defensa orbital, conjuntos de drones automatizados, cañones de iones terrestres. Bien, replicó Raylan. Que lo intenten. Se movieron rápido. En menos de una hora, el Barsav entró en el perímetro defensivo de Noron Prime. El planeta era una joya, azul y plateada, envuelta en anillos protectores y estaciones orbitales, símbolos de riqueza y superioridad tecnológica. A Raylan no le importaba. Había visto la Tierra después del Gran Silencio. Había visto a sus hermanos morir en los desguaces de Europa. Se había parado sobre los huesos rotos de ciudades que suplicaron ayuda a la coalición. Y fueron ignoradas. Recordaba la transmisión que la Tierra envió hace 70 años, aquella en la que la humanidad pedía ayuda, santuario, quizás incluso inclusión. Fue rechazada, no por odio, sino por algo peor. Lástima. La coalición veía a los humanos como niños. Simios apenas salidos de su planeta. No merecían una respuesta. Así que la Tierra dejó de pedir, y empezaron a construir en búnkeres, en secreto, laboratorios subterráneos bajo los desiertos radiactivos de Australia, fábricas espaciales en los pozos de gravedad de lunas muertas. Todo estaba oculto. Cada avance se mantuvo fuera de la red. Sin señales, sin indicios, solo un progreso lento y brutal nacido de la traición y la rabia. Ahora habían terminado de esconderse. Las alarmas del Barsav sonaron mientras las armas orbitales fijaban su objetivo. Raylan se mantuvo firme. Munición entrante, gritó Barro. Múltiples proyectiles de plasma, un acelerador de masa. Impacto en. Mantengan escudos, interrumpió Raylan. Pero, dije que mantengan. Pasaron segundos. El plasma se estrelló contra el casco. Fuego azul hirviente se extendió por el blindaje, pero no penetró. El acelerador de masa impactó a continuación, sacudiendo el interior como el martillazo de un gigante. Las luces parpadearon. Algunas chispas llovieron del techo. Aún así, la nave resistió. Entonces Raylan habló. Ahora devuelvan el favor. El suelo de Noron Prime tembló. Desde la órbita, el Barsav desató su furia. Sin precisión, sin estrategia, solo fuego abrumador e implacable. El primer ataque vaporizó un puesto militar. El segundo dejó un cráter en una manzana de la ciudad cerca del Senado planetario. El tercero incendió las capas superiores de la atmósfera con una reacción en cadena de redes de satélites detonadas. En 15 minutos, los cielos de Noron Prime se tiñeron de rojo. Abajo, el pánico se extendió como la pólvora. Los civiles gritaban en las calles. Gobernadores y oficiales se apresuraban a llegar a refugios subterráneos. Regimientos de defensa enteros se quedaron paralizados, mirando al cielo mientras las nubes ardían y el fuego caía como el juicio final. La coalición nunca había sido invadida. Ni una sola vez en sus 1000 años de reinado. Y ahora, una sola nave terrana estaba quemando vivo su planeta capital. Y ni siquiera estaba usando la mitad de su arsenal. De vuelta en el Barsav, Barro se inclinó hacia Raylan. Se verán forzados a responder ahora. Quizás incluso envíen a la guardia del Consejo. Cuento con ello, dijo Raylan. Esto no es solo sobre Noron. Estamos arrastrando a toda la maldita galaxia a esto. Sus manos se crisparon a su espalda. El revestimiento metálico de sus nudillos crujió por viejas cicatrices de guerra e injertos cibernéticos. Nos llamaron salvajes, murmuró. Pensaron que nuestras guerras nos hacían débiles. Pero la guerra fue lo único que unió a la Tierra. Sangramos, gritamos, sufrimos. Se giró hacia la tripulación. Pero nunca nos arrodillamos. El puente quedó en silencio. Luego, lentamente, como una ola creciente, la tripulación comenzó a asentir. Sombríos, silenciosos, listos. Conocían los riesgos. No había vuelta atrás. La Tierra ya no intentaba unirse a la galaxia. Iba a conquistarla. Lejos, en el corazón del mundo natal de la coalición,
El Alto Consejo finalmente se reunió. Docenas de especies, cientos de voces, pánico, rabia, miedo. Destruyeron la flota de Noron. Ese buque de guerra es una abominación. ¿Por qué no se monitoreó a la Tierra? ¿Quién les dio esta tecnología? El jefe del consejo, un ser antiguo conocido solo como el árbitro, levantó la mano. Lo subestimamos, dijo lentamente. Y ahora han declarado la guerra. Hizo una pausa. Preparen una flota de represalia. Envíen la noticia a todos los sectores. La Tierra debe ser neutralizada. Pero la Tierra no estaba esperando. El Barsab giró sus motores hacia las estrellas, no para huir, sino para cargar hacia adelante. Porque Raylan sabía algo que el Consejo no sabía. Este no era el único buque de guerra. Era solo el primero. Raylan estaba en sus aposentos privados, mirando la vieja foto atornillada a la pared interior. 3 niños, una camioneta destartalada y un cielo negro por el humo de ciudades en llamas. La Tierra, hace 40 años. Tenía 16 cuando comenzaron los disturbios. Escasez de alimentos, traiciones corporativas, colapsos energéticos. Los gobiernos del mundo no cayeron. Se vendieron. Y la coalición. Observó. Raylan recordaba el mensaje. Estaba allí cuando llegó, muy por encima de la Tierra en un viejo relé orbital. La admisión de la Tierra a la coalición de especies iluminadas es denegada. Ni siquiera una razón, solo una negación. Un siglo entero de intentos y silencio. Mientras la Tierra luchaba y sangraba para sobrevivir, la galaxia eligió mirar hacia otro lado. Como si los humanos fueran cucarachas arrastrándose en su propia inmundicia. Esa foto en la pared no era un recuerdo. Era una prueba. Prueba de lo que habían hecho. Prueba de por qué Raylan se negaba a negociar. Esa camioneta oxidada pertenecía a su padre. El niño pequeño en la esquina, su hermano menor Aarón, muerto ahora, abatido por agentes corporativos durante un motín por el agua en Nueva Sao Paulo. Dijeron que se resistió. Tenía 8 años. Raylan recordaba cómo se veían los agentes. Sus armaduras llevaban emblemas de la coalición, una asistencia silenciosa a los tiranos locales. Operaciones de estabilidad, lo llamaban. Otra excusa para dejar que la Tierra se pudriera desde dentro. Ya no lloraba. Dejó de hacerlo después de Aarón. Después de que su padre se ahorcara cuando los pozos se secaron. Comandante. La puerta se abrió. Barro estaba en posición de firmes. Raylan no se giró. ¿Qué ocurre? Llegó una señal encriptada. Es de la Tierra. Raylan finalmente se giró. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se entrecerraron. Pásala. Directo al puente. La pantalla principal cobró vida, revelando la imagen tosca y parpadeante de una mujer, mayor, canosa, vistiendo el abrigo gris acero del alto mando terrano. Detrás de ella, la maltrecha bandera de la Tierra colgaba en la pared, manchada de hollín y agujeros de bala. Comandante Hearst, dijo, su voz como grava. Informe. Raylan se enderezó, con las manos a la espalda. Las defensas orbitales de Noron Prime han sido eliminadas. La flota estacionada allí fue neutralizada. Las bajas civiles son extensas. Bien. Fue todo lo que dijo. Luego se inclinó más cerca. Estamos activando el protocolo Tifón. Barro se congeló. Los otros miembros de la tripulación se quedaron mirando. El rostro de Raylan no cambió. Ni un solo tic. ¿Estamos seguros? Sí. La voz de la mujer se quebró. Están reuniendo una flota de represalia. Interceptamos las transmisiones de su consejo. Atacarán la Tierra en una semana. Y Tifón es la única forma de detenerlos, dijo Raylan, terminando el pensamiento en voz alta. La mujer asintió una vez, sus ojos brillaron con algo cercano a la culpa. Sabías que este día llegaría. Fuiste criado para ello. Y tenía razón. Fue criado, no nacido. Uno del lote original de comandantes del dominio, clonado, mejorado, entrenado sin familias, sin blandura, forjado en fuego y enterrado bajo mentiras hasta que aprendieron a luchar como monstruos. Los ojos de Raylan se oscurecieron. Iniciaré la fase 1. Hazlo limpio,
dijo la mujer, y ruidoso. La pantalla se fundió a negro. Tifón, susurró Barro como si la propia palabra fuera radiactiva. Vamos a encender la mecha, replicó Raylen. Tecleó una secuencia en el terminal, desbloqueando un archivo de mando enterrado bajo capas de sistemas de seguridad. El puente se oscureció, las alarmas se atenuaron, la iluminación roja de pulso de guerra se desvaneció a un azul frío. Muestra el mapa del sector, dijo Raylen. Una pantalla holográfica iluminó el puente. Una franja del espacio de la coalición con la Tierra escondida en el oscuro borde exterior. Pero de repente, una cadena de triángulos rojos cobró vida en las colonias exteriores. Balizas silenciosas, inactivas durante mucho tiempo. Estas son nuestras flotas durmientes, dijo Raylen en voz baja. Construidas en cinturones de asteroides, apagadas, ocultas bajo caparazones mineros y apagones de calma. La garganta de Barro se movió. ¿Cuántas? Raylen lo miró. 37. Barro se tambaleó. 37 buques de guerra. Raylen asintió. Todos de fabricación terrana. Todos bajo control del dominio y todos esperando una orden. Introdujo un código final. Ahora la tienen. Por toda la galaxia, en las partes más oscuras del espacio, viejas máquinas despertaron. A la sombra del cinturón de Garn, una refinería falsa se abrió, revelando el pesado cuerpo de un destructor terrano. Su núcleo rugió a la vida. Sus armas parpadearon en rojo. En el borde del sistema Liscar, un transporte penitenciario abandonado flotaba sin vida hasta que comenzó a moverse de nuevo, desplegando paneles blindados y extendiendo sus cañones cinéticos. Por todas partes, en sectores que la coalición creía seguros, buques de guerra durmientes emergieron de su escondite. Pero el Barsav no fue solo el primero. Fue la señal. El Barsav fijó rumbo a su próximo objetivo, la estación Keros, un nexo de comunicaciones que enlazaba 5 sectores principales de la coalición. Córtenlo, había dicho Raylen. Quítenles los ojos y los oídos. Keros no era un puesto militar. No estaba armada. Era vital. Raylen no dudó. Aproximándonos ahora, dijo Barro. La estación se está apagando en señal de rendición. Disparen de todos modos. Barro asintió sin pestañear. La ráfaga del cañón espinal del Barsav partió la estación en 2. Cuerpos se esparcieron. Trozos de escombros llovieron en órbita como huesos de un dios destrozado. Lo último que vio el mando de la coalición antes de que la señal muriera fue un emblema rojo estampado en el casco de un destructor terrano. La Tierra recuerda. De vuelta en el puente, Raylen se sentó en su silla de mando por primera vez en horas. No se relajó. No parpadeó. ¿Estado de la fase 2 de Tifón? Movimiento de flota iniciado. Objetivos identificados. Objetivos secundarios. Astilleros, depósitos de alimentos, centros de relé de curvatura. ¿Poblaciones civiles? Colaterales. Raylen exhaló. Esta era la parte que hacía dudar a los hombres menores, que hacía llorar a los filósofos y enfurecer a los historiadores. Pero Raylen no estaba aquí para ser recordado como un héroe. Estaba aquí para ganar. En el santuario interior de la coalición, el pánico estalló. Los planetas comenzaron a cerrar puertos. Las líneas comerciales se fracturaron. Las naves fueron retiradas. Se activaron los protocolos de guerra. La frase resonó en todos los sistemas. La Tierra está atacando. Pero nadie sabía de dónde venían. Nadie sabía cómo. Y la peor parte, todavía lo subestimaban. Pensaban que el Barsav era un elemento renegado. No sabían sobre el protocolo del dominio. Raylen se levantó de nuevo, paseando por el puente. No disfrutaba la destrucción. Eso era lo que nunca entendieron. La odiaba. Pero la aceptaba porque la Tierra había rogado, suplicado, pasado hambre, sangrado, gritado al vacío. Y cuando el vacío respondió, lo hizo con silencio. Así que ahora la Tierra no hablaba. La Tierra gritaba de vuelta con cañones y acero y ojivas. Y el comandante Raylen Hurst era la voz de ese grito. Mientras el Barsav flotaba entre los restos de la estación Keros, una pequeña cápsula parpadeante flotaba entre los escombros. Barro la detectó en los sensores. Comandante,
Esto es extraño. Estamos detectando una señal de fabricación humana. Raylan frunció el ceño. Reprodúcela. Una voz crepitante se escuchó. Débil, vieja. Si estás escuchando esto, entonces fallamos. O tal vez eres en lo que nos convertimos. No importa. La voz pertenecía a un antiguo general terrano. Un mensaje dejado en el espacio profundo mucho antes de que existiera el dominio. La Tierra está rota. Intentamos la paz. Intentamos comunicarnos. Nos ignoraron. Así que si estás escuchando, si eres tú quien sostiene la espada ahora, asegúrate de que nunca olviden por qué. Silencio. Raylan miró fijamente el altavoz de comunicaciones. Luego susurró para sí mismo, casi como una oración. No lo harán. El hedor a metal quemado todavía persistía en los pasillos del Barsab, a pesar de que el último tiroteo había terminado hacía más de 12 horas. La tripulación había limpiado los mamparos con mangueras, reemplazado los paneles, recogido los miembros esparcidos, pero ese hedor se quedaba. La muerte deja una marca, no solo en la carne, sino en el acero. Raylan estaba sentado solo en la sala de guerra, su silla crujiendo mientras se reclinaba. La tenue iluminación azul hacía que las sombras bajo sus ojos parecieran peores de lo que eran. No había dormido. Rara vez lo hacía. No desde Titán. No desde los gritos. Un expediente yacía abierto sobre la mesa frente a él. Era el próximo objetivo, la estación Goratus, un centro médico, uno de los principales centros de investigación de terapia genética de la coalición. No era un activo militar, no era una amenaza, pero estaba financiado por el mismo gobierno que dejó a la Tierra ahogándose en cenizas. Barro estaba en la entrada. La tripulación está hablando. ¿Sobre qué? Raylan no levantó la vista. Moralidad. Órdenes. Si todavía estamos haciendo esto por la Tierra o por venganza. La mandíbula de Raylan se tensó. Se levantó lentamente, caminó hacia la pantalla táctica y tecleó algunas teclas. Una grabación parpadeó a la vida. Una fosa común en Nueva Europa. Cadáveres delgados y encorvados. Huesos sobresaliendo de trajes rotos. Docenas de muertos. Docenas más muriendo. Una marca de tiempo. Hace 39 años. No eran soldados, dijo Raylan fríamente. Eran refugiados. Suplicaron ayuda a la coalición. Comida, refugio, agua limpia. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Se giró hacia Barro. Borraron la transmisión. Ni siquiera la leyeron. Barro no se inmutó. No discutió. Solo asintió. Pero ahora había una duda. Una grieta. Raylan lo notó. ¿Dudas de mí, Barro? El único ojo de Barro se entrecerró. Lo sigo, comandante. Siempre lo he hecho. Solo me pregunto cuánto tiempo lo harán los demás. Abajo en la cubierta, la moral de la nave se estaba resquebrajando como madera podrida bajo presión. El jefe de cubierta Renick estaba sentado con otros 3 oficiales en un pasillo de mantenimiento sellado. Hablaban en susurros, palabras que no debían llegar al puente. No nos alistamos para matar médicos, dijo uno. No estamos matando médicos, gruñó Renick. Estamos cortando las arterias. Si matas de hambre a la bestia, muere. ¿Te refieres a los civiles? Escupió otro. Las familias. Renick se inclinó cerca. La Tierra suplicó. Nosotros suplicamos. Nos ignoraron. No olvides eso mientras te aferras a tu conciencia. Esta nave vuela en la memoria de los que enterramos en casa. Los otros no respondieron. El silencio llenó el espacio, pero las semillas habían sido plantadas. La duda crece rápido en lugares oscuros. El Barsab llegó a la estación Goratus en menos de 10 horas. Raylan estaba en el puente, con los brazos cruzados a la espalda. Su voz seguía siendo un susurro. Desactiven las comunicaciones. Fuego a los conductos de energía primarios. Corten el soporte vital. Espere, dijo el teniente Nas, uno de los más jóvenes en el puente. Señor, hay miles en esa estación. Civiles, científicos, incluso niños. La cabeza de Raylan se giró lentamente. ¿Qué acabo de decir, teniente?
Nas se mantuvo firme, a duras penas. Estoy diciendo que esto no es un campo de batalla. Es una masacre. Raylan lo miró fijamente, luego dio un paso adelante. ¿Crees que no lo sabían? Cada ciudadano de la coalición vive del sistema que vio morir a la Tierra. Beben agua de recursos robados. Comen mientras nuestras ciudades se convertían en cenizas. Así que, no me importa lo que afirmen. No lo sabían. La ignorancia no es inocencia. Ya no. Se giró de nuevo hacia la pantalla. Fuego. Nadie se movió. Raylan alzó la voz solo una vez. Fuego. Barro se estremeció y apretó el gatillo. Los cañones frontales del Barsav se iluminaron. La estación Goratus fue desgarrada. Horas después, Nas estaba en el pasillo, con los nudillos blancos contra la pared de acero, los ojos rojos. No se movió cuando Raylan pasó a su lado. Di lo que tengas que decir, murmuró Raylan. Tenía razón, dijo Nas en voz baja. No nos ayudaron. Merecían un castigo. Lo entiendo. Se giró. Pero nos estamos convirtiendo en los monstruos que ellos pensaban que éramos. Raylan hizo una pausa, luego se acercó, su voz baja y afilada. ¿Crees que disfruto esto? ¿Crees que esto es gloria? Me despierto cada hora escuchando las voces de gente que nunca conocí gritando, ardiendo, suplicando. Así que no me sermonees sobre monstruos. Me convertí en uno para que la tierra no tuviera que hacerlo. Nas no respondió. Pero tampoco saludó. Más tarde, en la bahía táctica, Raylan se reunió con Barro en privado. ¿Crees que se amotinarán? Preguntó Raylan. Barro dudó. No, dijo. Pero están cerca. Bien, replicó Raylan. Que sientan algo, pero no demasiado. Sacó un archivo, sellado, con etiqueta negra, conocido solo por la alta cúpula del dominio. Proyecto Sunder. Barro se quedó mirando. ¿Esto es real? Raylan asintió. Extracción profunda de inteligencia. Implantamos balizas de socorro falsas en las rutas comerciales de la coalición. Cuando sus patrullas responden, capturamos y diseccionamos. ¿Diseccionamos? Tecnologías, recuerdos, mapeo cerebral. Descubrimos todo lo que saben, todo lo que han hecho y a todos los que dejaron sufrir a la Tierra. Barro dio un paso atrás. ¿Vas a usar esto? Ya lo hemos hecho, dijo Raylan. Así es como supimos dónde golpear primero. El silencio de Barro lo dijo todo. No lo aprobaba, pero tampoco lo detuvo. En los días siguientes, el Barsav desató el infierno en 3 sectores más. Destruyeron un depósito de combustible, dejando 3 planetas paralizados. Colapsaron un relé de curvatura, dejando varadas a miles de naves de la coalición. Secuestraron un carguero lleno de equipo médico y lo eyectaron a un agujero negro, transmitiendo el acto a todos los canales de la coalición. La galaxia estaba en caos, y la Tierra estaba detrás de todo. De vuelta en territorio de la coalición, el Alto Consejo se apresuraba. El pánico se convirtió en miedo. El miedo se convirtió en desesperación. No buscan recursos, dijo un diplomático. Buscan retribución. Otro golpeó la mesa con el puño. Quieren que suframos. No, susurró el árbitro. Quieren que entendamos lo que hicimos. Raylan estaba en sus aposentos, mirando de nuevo la foto de su hermano. Recordaba el sonido que hizo Aarón al morir, gorgoteando en su propia sangre, acurrucado detrás de un tanque de agua destrozado. Sus ojos suplicaban una ayuda que nunca llegó. Raylan lo enterró con sus propias manos, cavó el hoyo a través del hormigón agrietado con barras de refuerzo rotas, cantó un viejo himno terrestre que su madre solía tararear. Lo llamaron una tragedia. Él lo llamó un crimen. Y ahora la cuenta estaba por pagar. Pero las grietas se estaban extendiendo rápidamente. El teniente Nas presentó un informe anónimo clasificado como violación moral del protocolo. Llegó a otros 2 oficiales, luego a 5, luego a 10. Se reunieron en rincones ocultos de la nave. Susurraron palabras como conciencia, como extralimitación, como ir demasiado lejos. No intentaban sabotear la misión. Solo querían que terminara antes de que los consumiera. Pero era demasiado tarde.
El Barsab ya estaba en curso hacia el propio consejo. Había un dicho que el viejo instructor de Raylen solía grabarles a fuego en la Academia del Dominio. El acero sostiene la hoja. La carne se quiebra bajo presión. Tú eliges cuál eres. Raylen lo había creído hasta ahora, porque por primera vez en su mando, lo sintió. El cambio. No en las estrellas, no en el enemigo, sino dentro de su propia nave. El silencio había cambiado. Ya no era respeto. Era contención. Desobediencia controlada. Como una habitación llena de hombres conteniendo la respiración, esperando a que alguien fuera el primero en flaquear. Incluso Barro lo sintió. Aún no lo había dicho en voz alta, pero sus ojos estaban agudos, observando, escuchándolos. Los susurros, las grietas, la tripulación se estaba deshilachando. No todos, pero suficientes para importar. 3 días después de la destrucción de la estación Goratus, Raylen convocó a sus oficiales superiores a la sala de estrategia. Estaba de pie al otro extremo de la larga mesa, con los brazos cruzados, el rostro ilegible. Detrás de él, el mapa galáctico mostraba su siguiente ruta, un curso directo a la sede central del poder de la coalición, el núcleo de Urek. Las defensas del Consejo son débiles, dijo con calma. Atacamos con fuerza, golpeamos rápido y dejamos su alta sede fuera de línea. No la mantendremos. No lo necesitamos. Solo necesitamos que sangren frente a toda la maldita galaxia. Silencio. Uno largo. Entonces Nas habló. Su voz era baja pero firme. Señor, no puedo seguir esa orden. La mandíbula de Raylen se tensó. Se giró lentamente. Explíquese. Me alisté para defender la Tierra, dijo Nas. Para proteger a nuestra gente. No para aniquilar a civiles, estaciones médicas y masacrar sin una línea entre enemigo e inocente. No estaba gritando. Eso lo empeoraba. No tenía miedo. Estaba lúcido. El tono de Raylen cayó como una cuchilla. ¿Quiere trazar líneas en la guerra, teniente? ¿Cree que esta galaxia respeta las líneas? No, señor. Pero nosotros no somos ellos, ¿verdad? El aire en la habitación se volvió tóxico. Raylen rodeó la mesa lentamente, sus botas resonando contra la cubierta. ¿Cree que disfruto lo que estamos haciendo? Vi a mi hermano ahogarse en su propia sangre por sus líneas, su burocracia, sus votos del Consejo y tribunales de paz mientras la Tierra suplicaba por aire y agua limpia. Se detuvo a 1 metro de Nas, sus ojos fijos. Así que quiere llamarlo incorrecto. Bien, cargue con esa culpa, pero no se atreva a comparar nuestro fuego con su silencio. Nas no se inmutó, pero tampoco retrocedió. No estoy pidiendo que detengamos la lucha. Estoy pidiendo que no nos convirtamos en aquello contra lo que nos levantamos. El ojo de Raylen se crispó. Ese momento justo ahí, esa duda. No era miedo. Era dolor. Profundo, antiguo, enterrado bajo décadas de mando. Pero el dolor no gana guerras. El acero sí. Está relevado, teniente. Nas miró a los demás. Barro desvió la mirada. Rennick miró fijamente la mesa. Nadie habló. Raylen se giró hacia los oficiales de seguridad apostados en la puerta. Confínenlo en el calabozo. Dudaron solo un segundo, luego obedecieron. Más tarde esa noche, Raylen estaba solo en la cubierta de observación, viendo las estrellas pasar. Solía encontrar paz en el espacio. Solía tener sentido, frío, muerto, predecible. Pero ahora incluso el vacío se sentía contaminado. Barro se unió a él, silencioso como una sombra. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo Barro. No, replicó Raylen. Hice lo que el mando exige. No es lo mismo. Permanecieron en silencio un momento más. Luego Barro hizo la pregunta que ninguno de los dos quería decir en voz alta. ¿Y si Nas tenía razón? Raylen no respondió porque en lo más profundo de su cráneo, en la parte de su mente aún ligada al recuerdo de Aarón, sabía que Nas tenía razón. Pero eso ya no importaba porque el plan ya había superado la moralidad. La Tierra había activado el protocolo Marduk. Era una palabra susurrada en búnkeres subterráneos durante décadas. El plan B, el sistema de seguridad,
la amenaza tácita bajo cada orden del dominio. Marduk no era una nave. No era un arma. Era un hombre, o lo que solía serlo. Un día después, el Barsab recibió una transmisión entrante de la Tierra. Encriptada, con sello negro. Raylen la abrió en sus aposentos. El rostro en la pantalla era pálido, calvo y lleno de cicatrices irreconocibles. Sus ojos eran de un negro gélido. Sin emoción, sin humanidad. No llevaba rango, ni nombre, solo un símbolo tallado en su pecho. Autoridad del dominio, sección negra, comandante Hearst, graznó la figura. Por la presente se le autoriza para la aplicación del cumplimiento psicológico bajo la directiva Marduk. Objetivo: decaimiento de la moral de la tripulación. Raylen no se movió. No solicité esto. No fue necesario. Ha sido marcado. El puño de Raylen se cerró en el borde de la consola. Puedo controlar mi nave. Entonces demuéstrelo. Si la moral vuelve a caer por debajo del 72%, tomaremos el control. Y no lo pedimos 2 veces. La pantalla se puso negra. Raylen se quedó mirando durante un largo rato, luego susurró por lo bajo: Dios, perdóname. 3 horas después, comenzó la primera auditoría. No fue ruidosa. No fue violenta. Fue quirúrgica. Oficiales de la sección negra, operativos ocultos instalados silenciosamente durante el último año, comenzaron a aislar a los disidentes, oficiales que habían registrado quejas, reclutas que murmuraban en el comedor, ingenieros que dudaban antes de seguir una orden. Nas fue sacado del calabozo. Nunca se le volvió a ver. Oficialmente, reasignado al sector de Marte. Extraoficialmente, Raylen no preguntó. No quería saber. Ese era el precio del mando. Pero el miedo funcionó. En un día, la disciplina regresó. El silencio cambió de nuevo. Esta vez, de vuelta al respeto, o algo que se le parecía. Pero no era lealtad. Era miedo. Y el miedo solo puede aguantar por un tiempo. La siguiente misión ya estaba en cola. Una luna de reabastecimiento conocida como Telbak 9, muy utilizada por la flota de la coalición. No era una ciudad. Ni siquiera estaba poblada. Era una roca minera con drones y solo drones. Pero importaba. Raylen se paró ante la tripulación. Este ataque es quirúrgico. Los aislaremos. Esto no es venganza. Es estrategia. Nadie discutió. Nadie vitoreó. Solo asintieron. Eso lo asustó más que cualquier otra cosa. El Barsab salió del salto cerca de Telbak 9, su enorme casco negro contra el resplandor de los soles gemelos. Raylen dio la orden. Misiles lanzados, sistemas fritos. Toda la red minera colapsó en menos de 6 minutos. No se perdió ni una sola alma viviente. Aún así, se sintió hueco. Caminó por las cubiertas más tarde esa noche, esperando escuchar algo. Risas, discusiones, incluso dolor. Pero lo que escuchó en su lugar fue nada. Ni siquiera Barro le hablaba más, a menos que fuera crítico para la misión. Tenía el buque de guerra más poderoso en la historia de la Tierra bajo sus pies. Y nunca se había sentido más solo. De vuelta en sus aposentos, abrió la vieja foto de nuevo. Aarón, su padre, el humo. Susurró los nombres uno por uno. Una oración, una penitencia, porque incluso los monstruos lloran e incluso los monstruos dudan. Se miró en el cristal de su reflejo y se hizo la pregunta que ya no podía enterrar. ¿Esto sigue siendo por la tierra o solo por mí? El sueño volvió de nuevo. La voz de Aarón, apenas un susurro, ahogándose, llamando su nombre a través de la estática. Raylen estaba de nuevo en las ruinas de Nueva Sao Paulo, los incendios a su espalda, su hermano acurrucado bajo el tanque de agua roto. Pero esta vez, Aarón levantó la vista y habló. Nunca se trató de venganza, Raylen. Solo querías importar. Raylen se despertó de un salto. Se sentó derecho, cubierto de sudor, el pecho agitado, la mandíbula tan apretada que saboreó sangre. El zumbido ambiental del buque de guerra sonaba de fondo como una bomba de tiempo. El sueño siempre era el mismo. Solo que ahora comenzaba a sentirse real. 3 horas después, el Barsab recibió una señal que no esperaban.
Sello encriptado del dominio, máxima clasificación. Pero no era de la Tierra. Barro miró fijamente el terminal. Parecía conmocionado, pálido. Deberías ver esto, dijo. Raylen se acercó. El mensaje era corto, solo coordenadas. Un ping de ubicación enterrado en el espacio profundo cerca de la abandonada estación Ceres, uno de los primeros puestos de avanzada de la Tierra, considerado destruido durante mucho tiempo. Pero adjunto, un archivo de voz. Raylen lo reprodujo. La voz que salió de los altavoces le cortó la respiración. Raylen, si estás vivo, entonces tenía razón. Ven a Ceres. Necesitamos hablar. He visto en lo que se ha convertido la Tierra. Y no es por lo que luchamos. Era imposible. No podía ser. Pero lo era. Comandante Daxon Vale, el primer prototipo del dominio de la Tierra, el mentor de Raylen, oficialmente muerto en acción hace 12 años durante la rebelión de sangre. Raylen se quedó mirando los altavoces, congelado. Daxon fue el hombre que construyó la doctrina del mando del dominio, crió a Raylen, lo destrozó, lo reconstruyó en lo que era. Le enseñó a matar, le enseñó disciplina, le enseñó el código, y luego desapareció. Muerto durante una traición por una de las primeras colonias rebeldes. O eso había afirmado la Tierra. Pero si estaba vivo, entonces algo en esta guerra no estaba bien. Raylen se paró ante sus oficiales esa noche, el puente en silencio, las estrellas pasando detrás del ventanal como brasas moribundas. Cambiamos de rumbo, dijo secamente. Nuevas coordenadas. Estación Ceres. Rennick dio un paso adelante. Ceres es un cementerio. No hay nada allí más que comunicaciones fantasma y chatarra. Raylen lo miró fijamente. Quizás, pero vamos de todos modos. Barro no dijo nada, pero su silencio era pesado. No discutió, pero tampoco estuvo de acuerdo. Algo había cambiado. Los hombres comenzaban a verlo. Raylen no solo marchaba a la guerra. Estaba buscando algo más. El Barsab llegó a Ceres en 20 horas. Era peor de lo que esperaban. La estación flotaba como un cadáver, desgarrada, quemada. Sus cubiertas inferiores colgaban como piel destrozada. La aguja central todavía estaba intacta, pero parpadeaba, apenas viva. Raylen la abordó solo. No confiaba en nadie más para esto, ni siquiera en Barro. Caminó por los pasillos en silencio. Sus botas resonaban. Su arma permaneció desenfundada hasta que llegó al puente de mando y encontró al hombre que una vez llamó padre. Daxon Vale estaba erguido, más viejo, más delgado, su rostro surcado por la edad y las cicatrices, un brazo reemplazado por toscas prótesis cibernéticas. Pero sus ojos, esos mismos ojos de acero y fuego. Raylen, dijo con una sonrisa triste. No pensé que te enviarían a ti. Raylen no habló. Solo lo miró. Se supone que estás muerto, murmuró finalmente. Oficialmente, lo estoy. Daxon caminó hacia adelante lentamente. Pero la tierra no mata a sus mejores. Solo los entierra. Raylen levantó su arma. ¿Qué demonios es esto? Daxon se detuvo, no se inmutó, solo lo miró. ¿Sabes lo que están haciendo? Lo sientes. Has visto las órdenes. Sentiste la duda en tu tripulación, el miedo, el silencio. Eso ya no es lealtad. Es programación. Es guerra psicológica. No eres un comandante, Raylen. Eres una herramienta. El dedo de Raylen se crispó. Mentiras. La pura verdad. Nunca te dejaron ver. Daxon se acercó al terminal central, sacó archivos, registros clasificados del dominio, comunicaciones selladas entre operativos de la sección negra, horarios, expedientes, informes psicológicos sobre el propio Raylen. Te han estado monitoreando desde que tenías 17, probando tus patrones de reacción, midiendo tu lealtad. Nunca estuviste liderando la guerra, Raylen. Eras parte del experimento. Raylen escaneó los archivos. Su propio nombre, el nombre de su hermano, incluso el informe de la muerte de Aarón. Orquestado. Montado. La sangre de Raylen se heló. Estás mintiendo. La voz de Daxon se quebró. Mataron a tu hermano porque vio demasiado.
Se coló en una torre de comunicaciones, escuchó transmisiones, así que lo pusieron en una lista de vigilancia, usaron el motín como tapadera y lo hicieron parecer un accidente. Raylan no podía respirar. Sus piernas cedieron. Se dejó caer en la silla cercana. No. Daxon se acercó. Te necesitaban enojado. Necesitaban un monstruo. Así que construyeron uno. Los puños de Raylan se cerraron, temblando. Me dijeron que estábamos salvando a la Tierra. No lo estamos. La estamos marcando, convirtiéndola en algo peor que la coalición. ¿Crees que nos estás liberando? Estás allanando el camino para una dictadura militar global. Una bandera, una voz, una mano en la garganta. Raylan miró la pantalla, sus órdenes, sus registros de misión, su hermano, todo. Mentiras. De vuelta en el Barsab, Barro paseaba por el puente. Sin contacto durante horas. Renick se inclinó. ¿Confías en él? Barro no respondió, pero en el fondo, no, ya no lo hacía. Raylan estaba en las ruinas de la estación Ceres, mirando el legado destrozado del hombre que una vez adoró. Daxon estaba a su lado. Ambos hombres rotos, ambos demasiado lejos para volver atrás. ¿Qué hago ahora?, preguntó Raylan. Daxon miró por el ventanal. Decides qué clase de monstruo quieres ser. Cuando Raylan regresó al Barsab, su rostro estaba pálido, sus pasos lentos. Fue directamente al puente. Todos se quedaron quietos. Nueva directiva, dijo. Nos desconectamos. Sin contacto, sin señales. A partir de ahora, luchamos por la verdad, no por la Tierra, no por la coalición. La tripulación lo miró con incredulidad. Barro dio un paso adelante. Raylan, el mando del dominio mintió, dijo Raylan. Nos usaron. Diseñaron nuestro dolor, nuestro pasado, todo. Renick negó con la cabeza. ¿Esperas que traicionemos a la Tierra? Raylan los miró a todos. Espero que despierten. Un largo silencio. Luego Barro asintió, y uno por uno. Los demás lo siguieron. Había un peso en el aire ahora, más pesado que antes. No solo presión, paranoia. Raylan lo había sentido crecer durante días, pero ahora presionaba contra las paredes del Barsab como una mano alrededor de su garganta. Ya no se cuestionaban las órdenes, no por disciplina, sino por silencio. El tipo de silencio que precede a una detonación. Cada hombre a bordo sabía lo que había cambiado. Su misión había desaparecido. Su dios estaba muerto. Y el sangriento camino de guerra de la nave había perdido su estandarte sagrado. Ahora solo eran fantasmas con un buque de guerra. Raylan estaba de pie en el ventanal principal del puente. La estación Ceres ya era una mancha que se desvanecía detrás de ellos. Daxon se había quedado. Dijo que retrasaría los sistemas de rastreo de la Tierra. Daría tiempo al Barsab para desaparecer. Quizás era cierto. Quizás simplemente no quería enfrentar las consecuencias con ellos. Raylan no lo culpaba. No sabía qué habría hecho en el lugar de Daxon. En realidad, sí lo sabía. Habría hecho lo mismo que siempre hacía. Mantenerse firme, disparar y tomar la decisión difícil, incluso si quemaba todo lo que quedaba en él. Señor, dijo Barro, entrando al puente. Necesita ver esto. Raylan se giró. Barro le entregó una tableta de datos. Era una transmisión en vivo, corrupta, encriptada, rebotando a través de 6 relés abandonados. El dominio sabía. La transmisión provenía de la propia Tierra. Cuartel general de la sección negra, una habitación oscura, monitores, un hombre con un uniforme de cuello alto, ojos grises y una cicatriz que le partía la barbilla. Comandante Hearst, dijo la voz fríamente. Ha roto la cadena. Raylan no habló. La voz continuó. Ha salido del protocolo. Ha accedido a archivos clasificados. Ha traicionado la integridad operativa. Raylan apretó más la tableta. Esperábamos esto, dijo la voz. Siempre fue el inestable. Una pausa. El protocolo Leviatán ha sido activado. La sangre de Raylan se convirtió en hielo. La cabeza de Barro se levantó de golpe. No lo harían. Lo harán, dijo Raylan, su voz plana. Barro dio un paso atrás. Señor,
Están enviando a los reclamadores. Los reclamadores no eran soldados. No eran agentes. Eran limpiadores. Si un buque de guerra desertaba o se volvía inestable, los reclamadores eran desplegados no para negociar, no para cuestionar, sino para borrar. Cada registro, cada miembro de la tripulación, cada pieza de acero que alguna vez llevó un sello del dominio, desaparecido. Nos abordarán en 48 horas, dijo Barro. Raylen no respondió. Miró de nuevo a la negrura. Luego se giró hacia su tripulación. Todas las manos a protocolo de guerra. Armas a plena carga, escudos reconfigurados a rotación direccional. Nos atrincheramos y no corremos. Rennick frunció el ceño. Señor, ni siquiera nosotros podemos enfrentarnos a un buque reclamador. Están construidos para matar naves como la nuestra desde dentro. Raylen asintió una vez. Lo sé. En las profundidades bajo el puente, ocultos entre conductos de combustible y pasadizos olvidados, un grupo de tripulantes se acurrucaba alrededor de una luz parpadeante. Vienen a por nosotros ahora, murmuró uno. La tierra nos va a borrar como si nunca hubiéramos existido. Bien, escupió otro. No deberíamos existir. Cállate. No, lo digo en serio. Hemos quemado ciudades, bombardeado civiles, y ahora estamos sueltos como perros rabiosos. ¿Y crees que somos las víctimas? Alguien sacó un cuchillo. Vuelve a llamarme perro y te destripo. Rennick llegó justo a tiempo para detener la hoja. Basta, ladró. No vamos a despedazarnos antes de que lleguen. Pero vio la verdad en sus rostros. Algunos estaban listos para luchar, otros para morir, y algunos solo querían salir. De vuelta en el puente, Raylen llevó a Barro a un lado. Quiero un diagnóstico completo de la tripulación. Puntuaciones de lealtad, niveles de estrés, cambios de cumplimiento, todo. Barro dudó. ¿Planea una purga? No. Raylen desvió la mirada. Pero necesito saber quién aguantará y quién se quebrará cuando se apaguen las luces. Barro ejecutó su escaneo. 12 miembros de la tripulación fueron marcados. Baja cohesión. Signos de colapso por ansiedad. Alto riesgo de deserción. Uno de ellos era Rennick. Raylen se quedó mirando el nombre. Ha estado conmigo desde el cinturón lejano, susurró. La lealtad se desvanece cuando la muerte se acerca, dijo Barro. Y esta vez, no estamos persiguiendo a la muerte. Nos está persiguiendo a nosotros. A las 0600 horas, el sistema de alerta temprana del Barsav chilló. Una firma de curvatura del dominio, enorme, precisa. El destructor clase reclamador Ravna había llegado. Un agujero negro. Sin luces, sin insignias, solo una punta de lanza Roma apuntando al corazón del Barsav. Sin comunicaciones, sin advertencias, solo una ráfaga de datos. Tienen 30 minutos para rendirse o serán borrados. Raylen aplastó la tableta de datos en su mano. Luchamos. La tripulación ocupó sus puestos. La energía se disparó. Viejos motores gritaron con la presión. El Barsav se preparó como un animal herido en un rincón. Raylen se paró ante todos ellos. Todos hemos visto la muerte. La hemos causado. La hemos sobrevivido. Pero esta es la prueba final. Hizo una pausa. La tierra nos entrenó para obedecer, para arrodillarnos cuando la voz venía de arriba. Pero hemos terminado de arrodillarnos. La tripulación levantó la cabeza. Esta nave es nuestra voz ahora, y no se callará. El Ravna se movió primero. Lanzó nanocodificadores, máquinas microscópicas que eludían los escudos externos e infectaban los sistemas del Barsav. Raylen lo esperaba. Disparen proyectiles PEM, ladró. Ráfagas cargadas de estática detonaron en el exterior de la nave, cortocircuitando la mayoría de los codificadores entrantes. Activen señuelos, añadió Barro. El Barsav liberó falsas firmas de calor y signos de vida artificiales para confundir los sistemas de puntería del Ravna. Funcionó durante unos 10 segundos. Luego el Ravna atravesó directamente con un rayo de iones. La mitad del conjunto de armas dorsales del Barsav se derritió al impacto. Gritos resonaron desde la cubierta 7. La voz de Raylen no vaciló.
Mantengan las líneas. Redirijan la energía. Inicien contramedidas de abordaje. Los reclamadores venían, y venían por dentro. Golpearon como fantasmas, sin cápsulas de entrada, sin alarmas, solo caos repentino. Las paredes del casco explotaron hacia adentro y figuras en exotrajes negros del dominio irrumpieron como sombras con cuchillas. Sin sonido, sin piedad. La unidad de Renick luchó contra ellos en la cubierta 5. Duró 6 minutos. Solo sobrevivieron 2 hombres. Raylen entró personalmente en la refriega, escopeta en mano, respiración lenta, ojos enfocados. Se movía como la muerte, metódico, frío, imparable. Aplastó el cráneo de un reclamador contra un mamparo. Le disparó a otro en el cuello, inmovilizó a un tercero y le arrancó el casco. Debajo no había un hombre. Era un dron, envuelto en carne, artificial. El dominio había mentido de nuevo. Raylen dejó caer el cuerpo y rugió. Ni siquiera son personas ya. Barro defendió el puente. Un escuadrón de reclamadores irrumpió por la esclusa de estribor. Abatió a 2, luego recibió un tajo en el pecho. Aún así, se mantuvo de pie, sangrando, gritando y riendo. Porque si así era como terminaba, al menos terminaba luchando. Renick, herido, tropezó hasta ingeniería con 2 granadas en la mano. Encontró a 3 reclamadores desactivando el sistema de seguridad del núcleo de curvatura. Lanzó ambas. No hubo tiempo de correr. La explosión los mató a todos. Raylen logró regresar al puente, cubierto de sangre, respirando como un motor. Miró lo que quedaba. La mitad de la tripulación muerta. Barro en el suelo, tosiendo sangre. Y el Ravna, todavía amenazante pero dañado. Raylen había lanzado la última sorpresa, una transmisión directa a cada canal de noticias de la coalición en cada sector. Archivos, registros, pruebas de las mentiras de la Tierra, el condicionamiento del dominio, los crímenes de guerra y la propia confesión de Raylen. Expuso todo. Y al hacerlo, quemó el único puente que le quedaba. El Ravna no volvió a disparar. Simplemente flotó, silencioso, observando, esperando hasta que finalmente se desvaneció, se deslizó en el salto, desaparecido. Raylen se sentó en el puente empapado de sangre de su nave moribunda. Su tripulación muerta o mutilada. Su misión terminada. Y por primera vez en décadas, ninguna voz le dijo qué hacer. Sin órdenes, sin directivas, sin propósito. Solo un hombre solo, rodeado por los fantasmas que creó. Las luces del Barsav parpadeaban como un corazón moribundo. El humo se derramaba a través de mamparos destrozados. Los incendios habían devastado secciones enteras de la nave hacía mucho tiempo. La enfermería estaba en silencio, ya sea porque no quedaban heridos o porque no había nadie para tratarlos. Raylen estaba sentado en el centro del puente en ruinas, rodeado de muertos. Barro se había ido. Se desangró hace horas, sonriendo a través de dientes rotos como si finalmente fuera libre. El cuerpo de Renick nunca fue recuperado de ingeniería. Solo un agujero derretido y un montón de carbono. Raylen no había hablado desde entonces. Ni a los oficiales supervivientes, ni a la Tierra, ni a sí mismo. La nave estaba muriendo. Y quizás eso era apropiado, porque se suponía que Raylen no sobreviviría a esta guerra. Lo entendía ahora. No era su héroe. Era la bala destinada a ser disparada y olvidada. Fuera del ventanal, las estrellas pasaban, frías e indiferentes. El Ravna se había ido. Si se había retirado, reconsiderado o recalculado, no lo sabía. Quizás había estado esperando la orden final de la Tierra para apretar el gatillo. O quizás ya lo había hecho. Y de alguna manera, había fallado. De cualquier manera, no importaba. En el momento en que Raylen transmitió los archivos a la galaxia, la guerra había cambiado para siempre. La transmisión no había sido limpia, pero no necesitaba serlo. La verdad no tenía que ser pulida. Solo tenía que sangrar. Cientos de mundos lo habían visto. Protocolos de asesinato del dominio, levantamientos diseñados, caos controlado, órdenes sobre campamentos de refugiados, el perfil psicológico completo de Raylen, su trauma cultivado,
afilado y convertido en arma. Vieron a la Tierra en lo que se había convertido. Y vieron a Raylan por lo que era. No un salvador, no un monstruo. Solo un hombre que obedeció hasta que la obediencia ya no fue una opción. El Barsab flotaba en silencio. Solo quedaban 27 miembros de la tripulación. La mayoría heridos, la mayoría vacíos. Ya no saludaban a Raylan. No lo llamaban comandante. No lo odiaban. Tampoco lo amaban. Simplemente existían, como él. Y eso era peor que cualquier castigo. Una transmisión crepitó a través de los restos una mañana, apenas con la fuerza suficiente para llegar a ellos. No era la Tierra. No era la coalición. Era alguien más. Al buque de guerra Terrano Barsab. Aquí el Consejo Independiente de Salara. No están a salvo, pero han sido escuchados. Raylan se levantó de la silla de mando en ruinas. Se movió hacia la estación de comunicaciones. Su voz era un graznido por el desuso. Aquí el comandante Raylan Hearst. Ya no represento al dominio. Una larga pausa. Luego la voz regresó. Lo sabemos. Por eso estamos hablando. Le ofrecieron santuario, no seguridad, no absolución, solo una roca en el espacio neutral, un lugar para apagar la nave. Dejar que la tripulación se fuera. Desapareciera. Sin preguntas. Raylan no dijo nada durante un largo rato. Luego, finalmente, en voz baja, envíen coordenadas. Quemaron las insignias terranas del casco antes de llegar. No por diplomacia, sino por vergüenza. Raylan observó la pintura roja ampollarse y pelarse bajo los sopletes de plasma. Miró mientras las palabras "no hablamos, ganamos" se desintegraban bajo el fuego. Habían hablado. Demasiado tarde, y nadie había ganado. 2 días después, el Barsab entró en órbita sobre el borde de Solara. Una luna fría, sin vida, oculta detrás de un anillo de escombros y niebla electromagnética, perfecta para los olvidados. Raylan caminó por el hangar mientras el último de la tripulación desembarcaba. Algunos cojeaban. Algunos no lo miraban en absoluto. No los detuvo. No pidió gratitud. No ofreció disculpas. Esta era su escapatoria. Él no tenía tal puerta esperándolo. Se quedó a bordo del Barsab. Los otros le rogaron que se fuera. La antigua segunda al mando de Barro, una mujer llamada Idrin, incluso le gritó: ¿crees que morir con esta nave redime lo que hicimos? ¿Crees que pudrirte aquí equilibra la balanza? Raylan no respondió. Simplemente siguió caminando. Sabía la verdad. No hay redención, solo finalidad. El Consejo de Solara cumplió su palabra. No interfirieron. No desmantelaron la nave. La dejaron a la deriva en órbita baja como una lápida. Una vez a la semana, un único dron de mantenimiento traía suministros. Nunca se quedaba mucho tiempo. Raylan no usaba la mayoría de ellos. Ya no necesitaba mucho. Grabó un mensaje. Le llevó días escribirlo. No para la Tierra, no para la coalición, solo para cualquiera que escuchara. Mi nombre es Raylan Hearst. Fui un arma una vez, construida por la Tierra, pulida por mentiras, apuntada a una galaxia que nunca nos escuchó gritar. No mataron a mi hermano. No directamente. Simplemente se quedaron mirando mientras moría. Y la Tierra usó ese silencio para moldearme en lo que necesitaban. No un hombre, un símbolo, una maldición. Nos dijeron que éramos justos. Nos dijeron que éramos la justicia. Pero cuando tu justicia deja ciudades en cenizas y niños en humo, ¿qué eres realmente? No sé si la Tierra caerá. No sé si el dominio se levantará de nuevo. Pero sé que no seré parte de ello. Esta nave es mi silencio ahora. Y quizás esa es la única arma que nunca he usado. Terminó la transmisión, no la emitió, solo la archivó, la enterró en el núcleo de la nave para el futuro, para los rotos, para los enojados, o quizás solo para él mismo. Los días se volvieron borrosos, las semanas. A veces veía a Aarón en sueños, en sombras, en el parpadeo de las luces que fallaban. A veces hablaba con el acero, con los fantasmas en los conductos de ventilación, con el pasado que no podía cambiar. Luego, una mañana, el dron de suministros no llegó. Sin señal, sin advertencia,
Solo nada. Raylan se quedó junto a la ventana durante un largo rato y sonrió. No porque quisiera morir, sino porque finalmente entendió que la guerra había terminado de verdad. No ahí fuera, sino dentro de él. Caminó hasta el núcleo de energía de la nave, introdujo la secuencia de apagado. Los motores se silenciaron por última vez. El Barsap se oscureció. Una tumba, un monumento, una advertencia. Raylan Hurst se sentó solo en el puente una última vez. Sacó la foto. Aaron, su padre, el humo. La colocó en la consola y dejó que el silencio se asentara. No como castigo, no como rendición, sino como la única verdad que quedaba. La única forma de terminar con el ruido es dejar de hablar. Algunos dicen que el Barsap todavía flota en la niebla de Solara, intacto, sin reclamar, olvidado. Algunos dicen que si escuchas con atención, la nave todavía resuena con una voz. No hablamos, ganamos. Pero otros recuerdan la segunda voz. La que llegó demasiado tarde.